Y estamos de vuelta, espero que la charla de Jorge os haya gustado muchísimo. A mí, desde luego, me ha encantado, me ha flipado. Yo soy, como algunos me conoceréis ya, soy bastante friki de estas cosas y a mí todo lo que sea pensar a futuro y estar preparando el futuro, estar preparando toda la infraestructura, todos los frameworks para ver las situaciones que vamos a tener a continuación, me flipan. Así que el trabajo que está haciendo Jorge con su equipo en TinyBird, la verdad es que es para, como dirían, quitarse el sombrero. Y de nuevo, recordar que mientras estemos haciendo las charlas podéis ir haciendo las preguntas a través de Brela y el equipo de realización me las irá pasando a mí para que se las pueda hacer a nuestros ponentes. Y bueno, ahora damos un cambio también con un giro bastante futurista para hablar un poco de cuál es el gran desafío cuando estamos moviéndonos hacia la inteligencia artificial y hacia el Big Data, ¿no? Vamos a pasar de una charla, la verdad es que bastante avanzada, a una charla un poquito más, tal vez mundana, pero igual de importante, porque estamos hablando de una serie de retos que se asumen o que aparecen cuando estamos trabajando con muchos datos y que no todo el mundo tiene claro, y sobre todo muchas de las organizaciones que a día de hoy están comenzando a digitalizar, están comenzando a hacer todo el tema de automatización, son graves problemas que se van a encontrar. Y para hablar justo de esto tenemos a nuestra siguiente ponente, que tiene un track record espectacular. Ella es matemática, es exdirectora de tecnología e innovación de IBM Iberia, Grecia e Israel, y en la actualidad es la directora del entorno de salud del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Y el título de la charla, para que todos lo sepáis, ante el desafío del cambio producido por la inteligencia artificial y el Big Data. Así que por favor, dar un grandísimo aplauso virtual a nuestra siguiente ponente, Elisa Martín Garijo. Hola a todos. Es un placer tener esta oportunidad de hablar con todos vosotros. Cuando me invitaron a dar esta ponencia, lo primero que pregunté es ¿qué querían que os contase? Venía de un cambio profesional muy fuerte que ha ocurrido en todo este periodo, desde que me invitaron hasta que realmente podemos realizar este evento. Y en este periodo es cuando se ha producido este cambio profesional. Y estaba como muy despistada. Y la realidad es que las personas que organizaban este evento, a las cuales de verdad quiero darles las gracias por la invitación, me propusieron hablar de mi experiencia. Y dije, bueno, pues puede ser un buen tema. Pero hablar de mi experiencia así en general, pues no tenía tampoco mucho sentido. Pero si esa experiencia la centramos en algo que nos está pasando actualmente, que es en unos elementos que están de verdad irrumpiendo en nuestra vida cotidiana, pues la cosa empezaba a tener su sentido. Y de los elementos que hablo es de la inteligencia artificial y del Big Data. Y empecé a pensar cómo iniciar esta charla y pensé en situarla en base a 3 reflexiones. La primera reflexión tiene que ver con las personas, la segunda reflexión tiene que ver con el ecosistema y la tercera reflexión tiene que ver con el tiempo. ¿Por qué hablo de las personas? La inteligencia artificial y los datos es un desafío profesional. Es un desafío profesional porque y luego lo vamos a ver si pensamos cuando hemos empezado a hablar de todo esto dentro de lo que es nuestra industria de las tecnologías de la información, hemos empezado a hablar de los datos allá a partir de 2006, 2007, 2008, tal vez no mucho tiempo, tal vez no hace mucho tiempo, pero menos hace si pensamos cuándo de verdad hemos empezado a hablar de la inteligencia artificial. Por lo tanto, para muchos de nosotros, hablar de estos temas significa primero ampliar el catálogo de conocimientos que tenemos. Y esto no es fácil. No es fácil aprender
de unas nuevas áreas de tecnología en las cuales en muchos de nosotros no las hemos estudiado durante nuestras carreras y en la evolución que hemos vivido, que nuestras vidas profesionales han vivido conjuntamente con la evolución de la tecnología, hemos tenido pocas ocasiones de acercarnos a ese área. Luego, el primer problema que nos encontramos como profesionales es justamente este: cómo somos capaces de ampliar el catálogo de conocimiento que tenemos alrededor del Big Data y de la inteligencia artificial. El segundo problema que nos encontramos es que también nos cambian las metodologías de cómo actuamos y cómo trabajamos en nuestra industria en este área. Y esto, además, es una tarea, aprender nuevas tecnologías, nuevas metodologías, es una tarea muy tediosa. Es una tarea que necesita mucha práctica y, por lo tanto, también desafía a los profesionales que el tiempo es uno de sus elementos más limitados. Y, por último, es que tenemos que recolocar nuestras experiencias. La realidad es que después de muchos años de carrera profesional, uno acumula muchísimas experiencias. Pero esas experiencias les tienes que dar otra perspectiva. Y dar esas nuevas perspectivas es como volver a empezar. Por lo tanto, esto nos está desafiando a nosotros como profesionales. Y para que como los profesionales seamos capaces de aceptar los desafíos, necesitamos motivación. Necesitamos esos elementos que nos hacen avanzar. Para que uno decida encontrar las razones necesarias para hacer algo, ¿vale? Hay 6 elementos fundamentales en la motivación de las personas. Hay 6 elementos que dirigen esa razón por la cual nosotros queremos hacer algo. De estos 6 elementos, hay 3 que inciden de forma directa y otros 3 que inciden de forma indirecta. Los 3 que inciden de forma directa normalmente son motivaciones positivas. Motivaciones que tienen que ver con nuestra satisfacción personal cuando ejecutamos algo, con nuestra diversión, con nuestra ilusión por hacerlo, por nuestra capacidad creativa de ejecutar esa tarea. Yo hago lo que me gusta, mi trabajo me satisface. Es un elemento de motivación positivo y es el primer elemento o es el elemento que actúa más directamente sobre el rendimiento de las personas, sobre el alto rendimiento de las personas. El segundo elemento es el propósito. ¿Para qué hago esto? ¿Por qué hago yo esto? Y el propósito tiene mucho que ver con los valores, con lo que somos nosotros mismos. ¿Cuál va a ser, dónde voy a impactar con lo que yo estoy haciendo? El tercer elemento es el potencial. ¿Y este impacto dónde me lleva? Si yo hago esto, ¿conseguiré esto? Y en muchos casos, este es un elemento secundario dentro de la motivación positiva, pero existe y es otro de los motores. Por otro lado, hay otros elementos, los otros 3 elementos, que son los indirectos, tienen que ver con la presión emocional. Hay veces, o muchas veces, hacemos las cosas en base a una presión emocional que estamos viviendo. Hacemos cosas por la presión emocional positiva o la presión emocional negativa. Pero es la presión emocional la que dirige nuestras acciones. Además, el siguiente elemento tiene que ver con la presión económica. ¿Cuánto de importante es para nosotros lo que vamos a conseguir desde el punto de vista económico? ¿Cuál es mi premio por hacer esto? ¿Cuál es mi castigo por no hacerlo?
O al revés, a veces es cuál es mi premio, mi castigo por hacerlo y cuál es mi premio por no hacerlo. Este es uno de esos elementos que muchas veces pensamos que es un elemento muy importante y al final es un elemento externo, es un elemento que viene de fuera y que incide en esta motivación. Y por último está la inercia. ¿Cuántas veces hacemos las cosas porque hasta ahora se han hecho así? ¿O cuántas veces seguimos lo que otros han hecho en esta industria? Esta sería la inercia. Os cuento todo esto porque yo creo que al final las personas tenemos que ser valientes. Tenemos que enfrentarnos a la realidad de cuál es nuestra motivación. ¿Por qué yo hago las cosas? Fijaros, este ejemplo que veis aquí es, si yo me analizo a mí misma en base a cuál es mi motivación, podéis ver que fundamentalmente mi motivación está asociada a mi trabajo. Yo tengo una motivación positiva cuando trabajo en aquello que me ilusiona, en aquello que me ayuda a descubrir nuevas áreas. Y esa motivación positiva es la que me da la energía, es la que me da la pasión para hacer lo que hago. Pero además, en el otro punto de abajo podéis ver que he puesto la inercia. Es muy curioso, porque en mi caso la inercia funciona de forma al contrario. Tú dime algo que hace todo el mundo, que yo mire hacia el otro lado. Dime una razón para hacer algo que hace todo el mundo, porque es que lo hace todo el mundo, que yo justificaré el por qué yo no lo voy a hacer. Y digo que tenemos que ser valientes, porque cuando entras en este nuevo mundo de la inteligencia artificial y de los datos, tienes que analizarte, teniendo en cuenta los desafíos profesionales en que te vas a encontrar, tienes que analizar qué estás haciendo, dónde lo estás haciendo. ¿Estás produciendo impacto? ¿Estás haciendo lo que te divierte? ¿Estás haciendo aquello que te va a llevar a lo que tú quieres conseguir? Y si la respuesta es no, hay que ser valiente. Y puede que la respuesta sea no muchas más veces de lo que nos pensamos, porque estamos frente a un nuevo tiempo, estamos frente a una nueva manera de cómo utilizar la tecnología para cambiar ciertas cosas. Estamos enfrentándonos a unos nuevos problemas y, por lo tanto, muchos de nosotros que estamos motivados por esas nuevas áreas, decidimos cambiar de trabajo. Y decidimos cambiar de trabajo para tener ese trabajo que te permita seguir motivado. Esta es una de mis experiencias y quiero compartirla. Y el compartirla con vosotros está en base a que os hagáis esa reflexión. Los puestos de trabajo que vamos a ver en el futuro no son los puestos de trabajo que teníamos. Si algo cambia, si nada cambia, nada va a cambiar. Yo no puedo esperar que las cosas cambien si yo no cambio. Y mi decisión en un momento dado fue cambiar, de la cual, por cierto, estoy absolutamente encantada. Y esa es la valentía a la cual nos tenemos que enfrentar actualmente los profesionales. El otro punto de reflexión que quería traer aquí tiene que ver con el ecosistema. Cuando hablamos de inteligencia artificial y de Big Data, una de las claves de éxito, una de las importantes claves de éxito de los proyectos, tiene que ver con el conocimiento profundo. No vale volar sobre los temas. Tienes que bajar abajo. Tienes que bajar a los datos. Tienes que bajar a la discusión del proceso. Tienes que bajar a la visualización de las imágenes, de la información. Ese conocimiento profundo necesita de capacidades, de talento capaz de hacerlo. Aquí veis una lista de diferentes disciplinas en las cuales
ligadas a los temas de inteligencia artificial y de datos, diferentes disciplinas donde el talento alrededor de esa disciplina ayuda a bajar. Pero hay que ser conscientes como empresas que este talento es difícil de conseguir. No solamente es difícil de conseguir, es que además es muy volátil en estos momentos. Es un talento que está muy demandado. Además, en la cadena de valor de lo que es la innovación y la investigación, cada vez es más evidente la necesidad de la colaboración. Cada vez más las empresas tienen que bajar hacia niveles más bajos de la cadena de las áreas de madurez de la tecnología, ¿vale? Y cada vez más la investigación o las personas que nos dedicamos a la investigación tenemos que subir a niveles más altos de poner el producto o el servicio en el mercado. Y hay un solape entre las dos áreas. He querido coger los TRLs, que es el Technology Readiness Levels, que son los pasos, estos pasos de madurez. Y estos pasos de madurez, cuando uno los revisa, empiezas a ver obvio, ¿vale?, ese solape que existe entre la empresa que va bajando y la investigación y la innovación que va subiendo. Y tiene que haber puntos de encuentro. Lo que quiero compartir en esta reflexión es justamente el tipo de empresa, el tipo de instituto al que yo me he ido ahora a trabajar. ¿Y por qué a este instituto? Porque este instituto es un elemento del ecosistema que enlaza con las empresas para hacer ese enlace entre la investigación produciendo la innovación que nos va a sacar al mercado. El Instituto de Ingeniería de Conocimiento, que es la empresa, el Instituto de Investigación donde estoy trabajando ahora mismo, ¿vale?, es un instituto que tiene 35 años de vida. Es un instituto con unas características especiales, es un instituto privado, de investigación privada, que además todo lo que se saca de beneficios se reinvierte en la investigación, que tiene unos patronos con unas condiciones muy curiosas, porque estos patronos que tenemos aquí no invierten en el instituto, ni reciben beneficios del instituto, pero sí que son nuestros tutores, nuestros mentores, que nos ayudan a garantizar nuestra misión y la capacidad de inversión de nuevo en investigación que tenemos que tener. Este instituto, desde el año 89, está trabajando en las áreas de inteligencia artificial y de Big Data. ¿Qué supone esto? Esto supone reputación, esto supone confianza. Es un instituto que justamente su principal misión es conectar la investigación con el mercado. En un área concreta, en el área de la inteligencia artificial y de los datos. Pero nuestra misión es asegurarnos que las demandas de investigación que tiene la empresa somos capaces de recogerlas desde los departamentos de investigación de las universidades. En este caso, trabajamos de forma muy estrecha con la Universidad Autónoma de Madrid, y que somos capaces de poner ese valor de la investigación en mercado a través de los productos. Y lo hacemos con la exigencia de los resultados. No nos interesan los papers. Como investigación privada y sin ánimo de lucro, nuestro objetivo final es conseguir tener el beneficio que nos reinvierta en la investigación. Y ese beneficio sale del mercado. Además, estos institutos lo que son es garantía de talento. Es nuestra fuente de riqueza el talento.
Nosotros nos ocupamos de tener todos esos perfiles que se necesitan. Nosotros nos ocupamos de formarlos. Nosotros nos ocupamos de mantenerlos al día a través de ese contacto con la investigación. Y esto es lo que os garantiza a las empresas el que siempre podáis contar con un grupo de personas que sean capaces de profundizar en vuestros problemas. Además, estas personas, como os decía, nosotros garantizamos esa amplitud de conocimiento. No solamente sabemos lo que sabe el estándar del mercado, es que además estamos revisando constantemente lo nuevo que va saliendo en investigación y lo vamos incorporando a lo que es nuestro conocimiento, tanto en el área de inteligencia artificial como en el área de datos. Además, este conocimiento lo ganamos a través de las experiencias, a través de aplicar en diferentes proyectos. Experiencias que por supuesto, debido a la diversidad tecnológica que existe, nosotros también somos capaces de incorporar esa diversidad tecnológica. Y además, somos capaces de aplicarlo en diferentes sectores. Es decir, de mantener una diversidad en las diferentes experiencias, en los diferentes problemas, en los diferentes casos de uso. Y en cada uno de ellos, como os decía antes, nuestro objetivo es el resultado. Aquí, por ejemplo, tenéis dos resultados, que son dos productos que están en mercado. Uno de ellos es nuestro producto estrella, que se llama Lynx, que básicamente está enfocado a la detección de fraude en medios de pago. No sé si lo sabréis, pero la mayoría, casi el 99% de las validaciones de tarjetas de este país se hacen a través de ese producto. Un producto que nace en el año 2000 con redes neuronales, cuando en este país nadie hablaba de redes neuronales. Ese es el concepto de enlazar con la investigación. Pero no solamente trabajamos en banca, trabajamos, por ejemplo, en recursos humanos. Recursos humanos ahora mismo es una oportunidad enorme de aplicar estas técnicas de inteligencia artificial y de Big Data. Recursos humanos significa talento. ¿Cómo gestiono mi talento? Y para gestionar el talento necesitamos datos. ¿Cómo analizo los datos? Y para saber lo que dicen los datos, necesito psicólogos. ¿Tengo los psicólogos que necesito? Pero también necesito saber medir. ¿Tengo las personas adecuadas para decirme cómo medir mi talento? Estamos ante unos momentos de incertidumbre. Estamos ante unos momentos enormes de cambio. Y los departamentos de recursos humanos necesitan utilizar tecnología para poder sacar de sus personas el mayor talento posible. Pero además, hablamos de energía, otro de los desafíos que tenemos en el mundo. Y somos capaces de entrar en la profundidad que significa la gestión, la predicción en las redes eléctricas. No solamente desde el punto de vista de su distribución, sino desde el punto de vista de su generación. Y además, y por último, trabajamos en el área de salud. Y fijaros que todo esto conectado con la investigación. Y trabajamos en el área de salud desde el punto de vista de los clínicos. ¿Cómo puedo apoyar yo a los clínicos en su toma de decisiones? ¿Cómo apoyo a los médicos en su toma de decisiones? Pero también desde el punto de vista de la gestión. ¿Cómo soy capaz de ayudar a las instituciones a modernizar la gestión de los hospitales o la gestión en el área de las aseguradoras de salud? Y todo esto con un carácter internacional. Fijaros que lo que os he estado dibujando es uno del tipo de instituciones que están apareciendo en estos momentos. La nuestra lleva muchos años. Yo creo que es un buen ejemplo para otras instituciones.
el saber que sí es posible. Sí que puedes crear en tu ecosistema esa conexión con instituciones como esta, como el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, que te permite cubrir ese gap de profundidad de talento que necesitas, que te permite acercarte a los resultados y que te va a acompañar en ese punto de disrupción que significa la introducción del Big Data y de la inteligencia artificial en tu empresa. Y esto es un ejemplo del tipo de ecosistema con el que trabajamos, porque nosotros mismos también somos un ecosistema. Y formar parte de estos ecosistemas es lo que enriquece. Y por eso he querido también poner este punto en esta reflexión. No vamos a ser ya entes independientes. A partir de ahora, el conocimiento que es capaz de correr a través de las redes necesita de las personas para poderlo enfocar en el punto exacto. Y por eso, ese conocimiento no somos todos capaces de tomarlo por nosotros mismos y necesitamos de la colaboración. El otro día leía uno de estos informes de evolución del área de salud y uno de exactamente este punto era el importante. Las instituciones en el área de salud no van a ser capaces de poder seguir en la evolución de las áreas del Big Data y de la inteligencia artificial, igual que ellos están siguiendo su área de la medicina. La medicina, la investigación en medicina corre más, incluso más que lo que corre el área de tecnologías de la información. Le podemos demandar a estas instituciones, a estas empresas que se dedican a la salud, le podemos demandar esa doble velocidad en esas dos áreas. La realidad es que no lo necesitan tener. Lo que necesitan tener es ser parte de un ecosistema que les permita llevar esa doble velocidad. Y por último, quería hablaros del tiempo. La verdad es que el tiempo es oro. El tiempo corre, pero el tiempo ahora mismo empieza a ser una variable muy relevante. Cuando hablamos de inteligencia artificial y de Big Data, hablamos de dos tecnologías exponenciales. Dos tecnologías exponenciales que, como veis, ¿vale?, desde que iniciaron su exposición en lo que es nuestro mercado, han crecido de forma exponencial. Pero no es por esa curva, sino que las llamamos tecnologías exponenciales porque su uso crece de manera muy rápida en el tiempo y su coste se va reduciendo y su uso se estandariza también de forma muy rápida. ¿Esto qué quiere decir para nosotros? Esto lo que quiere decir para nosotros es que en el siglo XXI el tiempo de cambio se está acelerando. La era industrial fue un cambio disruptivo dentro de nuestra sociedad, pero la era industrial pasó casi a lo largo de un siglo. Los primeros sistemas de información nacieron en los años 50 en los laboratorios y en los años 60, a final de los 60 en las empresas. No ha pasado ni 60 años desde que estamos viviendo una nueva disrupción, que es la transformación digital. Y por lo tanto, y la diferencia entre las dos es el tiempo, es el espacio en que pasan las cosas, es el periodo, se van acortando los periodos. Y esto lo que nos significa es que los periodos que tengo para hacer una diferenciación tecnológica de mi producto son mucho más cortos. Y eso significa que las ventanas de oportunidad se hacen muy pequeñas y que si no soy capaz de estar en el momento oportuno, en el sitio oportuno, he perdido mi oportunidad. Y además, esto conjuntamente con la democratización del conocimiento y de la estandarización que se está viviendo tan rápidamente, hace que mi producto
de forma muy rápida entre en el espacio de commodity. Y por lo tanto, nuestro éxito depende del tiempo. Y el tiempo es la variable que nos va a decir si sigo o no sigo. ¿Lo he conseguido ahora? Y si no lo he conseguido ahora, a lo mejor lo que tengo que hacer es ir hacia otro punto. Fijaros, 3 reflexiones. La inteligencia artificial y los datos influyen en nuestra toma de decisiones como personas, nos influyen como profesionales y nos desafían a colocarnos en esta industria en el espacio donde seamos capaces como profesionales de dar valor. Nos influyen en nuestros ecosistemas. Necesitamos de la profundidad del conocimiento, necesitamos de complementarnos de ese conocimiento y nos influyen en nuestra rapidez, en nuestra flexibilidad. Y con estas 3 reflexiones y dándos las gracias por escucharme, me despido. Muchas gracias.